Ya, ahí está grabando. Ya, entonces como antes no estaba grabando y ahora sí, voy a dar un resumen de esto poco que había hecho. Tenemos que hacer este problema que nos dan dos funciones f y g, f desde r diferenciable y g desde r2 a r diferenciable también. Nos entregan las derivadas en el origen y de ambas funciones y nos piden obtener el gradiente de esta h que se obtiene como una composición extraña de estas funciones g y f. ¿Ya? Y partimos simplemente definiendo dos funciones, u y b, que nos van a ayudar a simplificar el problema, que va a ser para la primera coordenada que está dentro de la función g y para la segunda, o sea, f de x más f de y al cuadrado, y la otra va a ser lo mismo, pero agregándole también un factor al cubo de f de z. ¿Ya? Entonces ahora nuestra función va a ser h de x va a ser igual a g de u, b. Eso es todo. Entonces ahora yo quiero calcular el gradiente de la función, entonces tengo que calcular las tres derivadas parciales de mi función. Ese es como el camino que se debiese proceder. Entonces, ya. Entonces yo quiero calcular la primera derivada, o sea, la derivada de h con respecto a x en x, y, z. Ya, ¿y esto qué va a hacer? Entonces, es muy importante. Entonces yo acá quiero derivar toda mi función h con respecto a x. Entonces yo tengo que derivar mi función g con respecto a x. Pero, ¿qué pasa? Que aquí mi función g tiene dos coordenadas, además de sí, y de esas dos coordenadas, cada función dentro de esas coordenadas que van a ser u y b dependen de x. Pero entonces yo primero tengo que derivar g con respecto a u, que luego por regla de la cadena va a ser multiplicado por la derivada de u con respecto a x, y después lo mismo con b. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar algo así. La derivada de g con respecto a u, ¿cierto? Evaluada en u, b, por la derivada de u con respecto a x. Derivada parcial, evaluado en x, y, z. Y lo mismo con b, la derivada de g con respecto a b, evaluado en u, b, ¿cierto? Por la derivada de b ahora con respecto a x, evaluado en x, y, z. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Yo tengo una pregunta ahora, como, ¿qué es esto? Por así decirlo. ¿Qué es la derivada de g con respecto a u? ¿Cómo yo calculo la derivada de g con respecto a u si no la conozco? Es muy importante esa pregunta, como, ¿qué es la derivada de g con respecto a u? Claro, pero del gradiente de qué? Como al final, porque claro, va a ser de g, pero al final como que, porque yo en este momento, aquí cuando yo hago la derivada parcial de g con respecto a u, yo estoy diciendo ya, u es una variable, es la variable de mi función g, pero en realidad u no es mi variable de función g. Esto, lo que está acá, esto que yo anoté aquí, que esto que está acá, es notación nomás, es simplemente notación, que significa que estoy derivando g con respecto a mi primera variable. Pero ¿cuál es mi primera variable en verdad? Si se fijan, mi primera variable del g es x, exactamente, es x. Y la segunda, y cuando yo deriva acá la derivada de g con respecto a v, ¿qué va a ser? Va a ser y. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? ¿Qué va a ser esta derivada? Esto que yo tengo aquí va a ser exactamente igual a esto. Va a ser la derivada de g con respecto a x, evaluado en mis funciones ya reemplazadas, porque ya no hay u, ya no hay x. Entonces esto va a ser f de x más f de y al cuadrado, ¿cierto? Coma f de x más f de y al cuadrado más f de z, ay, perdón, f de z al cubo. Multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Y en mi definición de u es igual a f de x más f de y al cuadrado. Y si yo derivo eso con respecto a x, ¿qué me da?
si derivo la expresión f de x más f de y al cuadrado con respecto a x, ¿qué debiese yo obtener? Ya, ojo ahí, no debiese obtener f, debiese obtener f', ¿cierto? Sí, exacto, como la primera, creo que el primer mensaje que vi decía que uno obtenía f, no, pues yo tengo f' de x, entonces acá va un f' de x. ¿Por qué? Porque es como que yo tuviese una simplemente composición, pues imagínense que aquí en vez de f yo tuviese, no sé, f x cuadrado, que mi función fuese elevar al cuadrado, entonces aquí yo tengo que derivar esa función con respecto a x. Ah, bueno, eso mismo. Ya, pues, está perfecto. ¿Se entendió la parte de la derivada de g con respecto a u va a ser igual a la derivada? Es exactamente la derivada de g con respecto a x. Ese es como el paso importante. Ya, más, A mí me costó, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? ya, sí. Mira, lo que pasa es que cuando uno hace la composición de esta manera, uno tiende a considerar, justo hoy día yo tuve clases de esto también y tuve que explicar exactamente lo mismo. Mira, el tema es que cuando tú veis la así composición de este tipo de composición, de esta manera en la que lo estamos haciendo, uno al final como que uno tiende a transformar el u a variable, pero el u no es una variable, es una función, ¿cierto? Entonces uno dice como, este u de acá, que yo tengo aquí, no es el mismo u de acá, este es como un u tilda, que es como un u tilda invisible, ¿cachai? No sé, lo voy a escribir en rojo porque no es que vaya ahí, ¿cachai? Pero es como, no es el mismo u, porque aquí el u tú lo ves como variable y acá tú lo ves como función. Pero en realidad, no, sí, sí, yo estoy calculando la primera coordenada del gradiente de h. Estoy derivando h solo con respecto a x. No estoy derivando con respecto a y nada. Entonces, preocupémonos solo de la variable x en mi función h, ¿ya? Entonces yo voy a empezar a derivar, como ir avanzando dentro de las composiciones de mi función, pero solo con respecto a x. No me voy a meter en nada más como ninguna otra variable. Entonces yo acá tengo que hacer composición porque voy a derivar g, que va a ser una función de u, ¿cierto? Pero u es como mi primera variable de mi función, o sea, u es la primera variable de g, pero en realidad no es la primera variable de g, pero así es como lo estamos entendiendo. ¿Entiendes? ¿Se cacha? En verdad, la primera variable de g es x. Siempre ha sido x. Esa es como la idea. Tienen que pensar que lo que estamos haciendo acá tiene que tener algún sentido tiene que tener algún sentido con las letras. Entonces, por eso acá tiene que haber un x, que va a ser como la supuesta primera coordenada con la cual yo estoy derivando. Esa es como la idea. Lo que representa esto es como derivar con respecto a la primera coordenada. El x es como el nombre que uno le pone, nada más. Entonces, por eso esta derivada que yo tengo acá de g con respecto a u, que la idea se usa el u para que se entienda de esta manera, pero no es el mismo u que está acá. Entonces uno tiene acá una derivada de g con respecto a x, que es básicamente lo mismo que lo que está acá, porque representa la derivada con respecto a la primera variable de mi función. Eso solo es lo que hay que entender. Ya, entonces ahora hacemos lo mismo con v. O sea, la derivada de g con respecto a e es como v es mi segunda variable, entonces yo voy a tener acá la derivada de g con respecto a y, evaluada en exactamente este mismo cocho de acá. Que bueno, ya lo voy a escribir, pero después ya probablemente deje de escribirlo para no hacer lo mismo. Más fz al cubo por la derivada con respecto a x de b, o sea, f' de x. ¿Sí? Ya, eso. Genial. Entonces ahora, con ya nuestra definición que tenemos, entonces, ¿cuánto va a ser la derivada de h con respecto a x en el 0,0,0? Porque estoy derivando, en el segundo, estoy derivando la segunda función, mi función v,
que es f de x más f de y al cuadrado más f de z al cubo, con respecto a y. Entonces, o sea, con respecto a x, perdón, me equivoqué, con respecto a x. Entonces, por eso te tiene que salir un f' de x. Ya, entonces esto que está acá va a ser la derivada de g con respecto a x, ¿cierto? ¿De qué? ¿De qué valores yo tengo que poner aquí? Y esto por un f' en el 0, ¿cierto? Más la derivada de g con respecto a y en algunos valores. Y por f' en el 0, ¿cierto? Porque yo evalué con x igual a 0. Aquí x y z. Estos son los valores que yo estoy evaluando. Ya. Entonces, por enunciado, nosotros tenemos que f, nuestra función en el 0, vale 0. Entonces, cuando yo reemplace con x y z igual a 0, se me van a ir estas dos coordenadas a 0. Entonces, esto me va a quedar 0 acá y 0 aquí. Y exactamente lo mismo acá. 0 acá y 0 acá. Entonces, nosotros ya conocemos los valores de esto, porque por enunciado sabemos que el gradiente de g en el 0 es 1,3. Y sabemos que la función f derivada evaluada en el 0 es 1. Entonces sabemos que la primera coordenada del gradiente de g en el 0 vale 1, ¿cierto? Por 1, que es la función f en el 0, más 3, que es la función g, la derivada con respecto a y, que es la segunda coordenada del gradiente de y en el 0, por la derivada de eso en el 1. O sea, esto es igual a 4. Por lo tanto, la primera coordenada del gradiente de h evaluada en este punto es 4. ¿Se cachó? ¿Se entendió lo que hice? ¿Alguien no entendió? ¿Podéis volver a hacer el último paso, por favor? ¿Cuál último paso? Cuando calculaste las derivadas de cada uno, evaluaste los puntos. Ya. Voy a tratar de escribir un poco mejor. Sí, este término es derivada de g con respecto a y, evaluada en el 0,0. Eso. Ya. ¿Por qué es de g a de y? Primero voy a preguntar eso. Sí, tranqui. Estoy derivando con respecto a x, ¿cierto? Entonces, voy a ir respondiendo de una a una la pregunta. Yo estoy derivando con respecto a x, mi función, ¿cierto? Pero yo sé que ambas funciones, el u y el b, que son estas funciones que yo tengo acá, ambas dependen de x. Y yo estoy evaluando g en ambas funciones. Entonces yo tengo que tener la derivada de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, más la derivada de g con respecto a b por la derivada de b con respecto a x. Ya, genial. Entonces ahora yo le digo, ¿qué representa esta derivada de g con respecto a u y esta derivada de g con respecto a b? Estas derivadas que yo tengo acá, lo que representan va a ser como el u que yo tengo acá, no es el mismo u de aquí, el u representa como la primera coordenada en la cual estoy evaluando la función, no es la función exactamente u. Entonces como que esta derivada que yo aquí destaqué, exacto, por eso son x y y, por eso la derivada de g con respecto a u, que va a ser como un u raro, es como la primera derivada parcial de g, o sea, va a ser la derivada de g con respecto a y. Y la derivada de g con respecto a b va a ser exactamente lo mismo, pero con respecto a y. Recuerda que g es una función que va desde de R2 a R, o sea, el gradiente solo tiene dos coordenadas, en x y en y. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Eso. Ojalá se haya entendido. Eduardo M me preguntó, falta hacer lo mismo para Z y exacto, vamos a hacer exactamente lo mismo ahora. Y el proceso es casi el mismo, pero tiene unas diferencias. No, sí. Pero esta derivada que tú haces, esa es la gracia de la regla de la cadena, ¿cachai? Que tú cuando derivas, para avanzar de un paso al siguiente en la regla de la cadena, tú, como tienes una composición, tú derivas g con respecto a b. En ese momento tú te olvidas del x. Porque tú como que estás ahí tratando de avanzar una puerta para llegar a dónde está tu variable x como finalmente, ¿cachai? Y tú tenés que ir derivando como lo que tú tienes con respecto a lo que tú avanzáis. Pero tú sabes que el g, en este momento, si tú como que dejas de ver el u y el b como función, aquí solo tú tenías una función nomás acá, ¿cachai? G de u, b. Te olvidáis del x y del y en este momento, acá.
Y después tú te dices, ah, pero u es una función, ¿cachai? Entonces por eso, y el b también, entonces por eso después yo vuelvo a derivar esa función u y esa función b con respecto a x, ¿cachai? Para ahí llegar a la derivada como original que yo voy a tener. Entonces cuando yo derive acá el g con respecto a b, aquí me va a salir la derivada con respecto a b, que va a ser mi derivada con respecto a y, ¿qué significa? Mi derivada con respecto a mi segunda coordenada. Ya, y aquí yo simplemente reemplacé. Si ustedes reemplazan con x, y z igual a 0, 0, 0, les va a quedar f de 0 más f de 0 al cuadrado, f de 0 más f de 0 al cuadrado, que son puros 0. Entonces les va a quedar 0, 0, nos va a quedar el gradiente de g, o sea, la derivada de g con respecto a x en el 0, 0, multiplicada por el f' en el 0, ¿cierto? Y lo mismo con respecto a y. Y ahora simplemente reemplazamos los valores que nosotros teníamos en el enunciado, que van a ser el gradiente de g en el 0, 0, que es lo que yo tenía aquí, es esto que yo tengo acá, y estos valores que yo tengo aquí. Y eso es todo. Eso es todo lo que hice. Y ahora, como dijo Eduardo, ahora yo tengo que hacer exactamente el mismo proceso para y para z, para sacar las tres coordenadas del gradiente, y con eso voy a estar listo. ¿Se cachó? ¿Todos entendieron? Ya, bacán. Voy a seguir. Súper. Ya, el proceso ahora es más o menos parecido, pero tiene una diferencia pequeña que quiero que entendamos. Ya voy a... ¿Me esperan un momentito? Vengo aquí. Tengo en un minuto. Volví, chiquillos, perdónenme, ya. Entonces sigo. Seguimos con la derivada con respecto a y. Entonces, la derivada de h con respecto a y, en x, y, z, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Ya. Entonces ahora exactamente lo mismo. Voy a repetir el mismo proceso, pero ahora voy a derivar con respecto a y. Entonces acá me va a quedar la derivada de g con respecto a u, ¿cierto? De u, b, por la derivada de u, pero ahora con respecto a y, de x, y, z. Ya, genial. Más la derivada de g con respecto a b ahora, en u, b, por la derivada de b con respecto a y, evaluada en x, y, z. Y yo vuelvo a repetir, ¿qué es esto? Es la derivada con respecto a la primera coordenada de g. Entonces esto va a ser la derivada, perdón, la derivada con respecto a x, ¿cierto? De g, evaluado en este corcho grande, que a este corcho grande le vamos a poner, si me permiten para no estar escribiendo tanto, a este corcho grande de aquí le vamos a poner porcentaje, ¿ya? Es simplemente para dejarlo más sencillo. Entonces, donde iba ya, por la derivada de u con respecto a y. Ya, ahora, ¿cuál es la derivada de u con respecto a y? Ya, entonces, ¿sí? Ya, creo que no fue nada. Entonces, ¿cuál es mi función? Mi función u. Entonces yo quiero derivar esta función y. Entonces yo de nuevo tengo que derivar una composición. Ojo que yo acá, mi función que yo voy a derivar, me olvido del f de x, me preocupo solo de lo que está acá. Entonces, tengo una función elevada al cuadrado. La regla de la cadena que ustedes ya conocen. Bajo el exponente me va a quedar 2 por f de y, pero por la derivada de lo de adentro. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? F' de y. Eso mismo que acaban de... Bien, chiquillos, están súper bien, están cachando lo que estoy diciendo. Entonces la derivada de u con respecto a y va a ser exactamente eso, va a ser 2 por f de y por f' de y. Y lo mismo acá, más la derivada, ahora la derivada de g con respecto a b, evaluada de esta forma, va a ser la derivada con respecto a y, ¿cierto? De g
de porcentaje, por la derivada de b con respecto a x va a ser exactamente lo mismo. O sea, 2 por f de y por f' de y. ¿Ya? O sea, bajo el exponente por la base, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Y eso sería todo, usando la regla de la cadena que ustedes ya conocen, que es la regla de la cadena en R. Ya, genial, entonces aquí ya estamos. Entonces la derivada de h con respecto a y en el 0,0,0, ¿cierto? Va a ser la derivada con respecto a x. Al evaluar, volvemos a obtener el 0,0, igual que antes, por 2, por 0, por 1, más la derivada de g con respecto a y en el 0,0, perdón, por 2, por 0, por 1, que son los valores que nosotros ya manejamos. Entonces estas dos cosas son 0 y 0 porque están multiplicadas por un 0 y esto nos va a dar exactamente 0. Eso. ¿Se entendió la forma en la que derivé? ¿Todos? Ya, acá. Súper, me dicen si no. Entonces aquí como ya me quedé sin espacio voy a crear una nueva. Espérenme, no sé si funcionó. Ya, aquí estamos en una nueva hojita, ya. Entonces, la derivada de h con respecto a z, ¿cierto? En x, y, z, va a ser de nuevo lo mismo que ya hice. Aquí ya, ustedes ya saben lo que están haciendo porque ya lo hice 2 veces, entonces ya cachan cómo derivar. Solo que tienen que cachar la diferencia con las variables que estamos derivando, y nada más que eso, es la única diferencia. Espérenme, voy a ver si en el chat. Sí, eso. Espérame. Felipe, sí, Felipe preguntó, claro, porque yo sé que f de 0 es igual a 0. Entonces cuando yo reemplazo con x y z igual a 0, me van a quedar como 0, 0 al cuadrado y 0 al cubo. Y eso es todo. Por eso me queda 0, 0. O sea, es como la idea. Ya, pues, entonces de nuevo, de la misma forma que ya lo hicimos, ¿qué representa esta derivada de g? Esto trato de repetírselo hartas veces para que no se pierdan después si les pueden preguntar algo como esto. Esta va a ser la derivada con respecto a la primera coordenada de g, o sea, va a ser la derivada de g con respecto a x, ¿cierto? Ya saben ustedes dónde va a estar evaluado. Por la derivada de u con respecto a z. Ojo, la derivada de u con respecto a z, pero ¿cómo era la definición que nosotros teníamos de u? F de x más f de y al cuadrado, o sea, f1 no dependía de z. Entonces esto aquí va directamente un 0 más, bueno, la derivada de g con respecto a y, de nuevo, porque va a ser la derivada de g con respecto a su segunda coordenada, evaluada en exactamente lo mismo, por la derivada de b con respecto a z. ¿Y cuál es la derivada de b con respecto a z? Claro, eso. Esa es la idea. Como que al final estamos agregándole una variable en el dominio, ¿cachai? Pero es como una variable libre. Es así, es como que se le llama cuando hace cálculo como en varias variables. Ya, entonces, ¿cuál es la derivada de de v con respecto a z? 3f de z cuadrado por la derivada de f de z. Sí, eso mismo. Gracias. Casi me dolió un poco el oído, pero gracias. Ya, entonces eso, perfecto. Entonces yo bajo el exponente, o sea, 3 por f de z al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, o sea, f' de z. Y eso sería todo. Entonces aquí ya voy a tener un 0, me olvido de ese punto. No, perdón. Entonces aquí ya la derivada de h con respecto a z, ¿cierto? En el 0,0,0 va a ser igual a la derivada de g con respecto a y en el 0,0, que es estos valores que están acá, por 3, por 0 y por 1. De nuevo. O sea, esto es igual a 0. Luego, el gradiente de h en el 0,0,0 va a ser igual al vector 4, 0, 0. Y eso es todo el problema. ¿Se cachó?
chiquillos, chiquillas, todos, todas. Ya, es importante, ojo, mucho ojo acá con las derivadas, cuando yo haga la derivada de g con respecto a u. Es muy importante entender bien qué representa esto, ¿ya? Muy importante. Ya, eso. Ahora, ¿estamos listos con el problema? Dice, antes, por regla de la cadena debemos anunciar que las funciones son... Sí, o sea... Sí, la verdad es que sí. En general, eso que dices tiene razón, Ignacio. Hay como, lo ideal sería como dar siempre bien la hipótesis, ¿cachai? Y decir por qué podemos derivar. Yo en general no soy muy formal a hacerlo, pero sí, es correcto, importante que igual lo digan, porque al final igual depende de la persona del que te van a revisar, ¿cachai? Pero hay personas, hay unos que revisan que son más exigentes o que dan puntos por la hipótesis o depende de la persona. Y el gradiente de G, claro, lo usamos ahí, acá en la primera parte. En verdad que igual podríamos haberlo colocado, pero da lo mismo, porque igual lo íbamos a multiplicar por 0, pero al final si ese valor no era 0, como que íbamos a necesitar también. Si yo le colocaba como que el f de 0 fuese otro valor, hubiese sido diferente. Así que eso. Ahora los dejo con el Mati, que va a hacer la segunda pregunta, y yo vuelvo para la tercera. ¿Ya? Buena, cabrón. ¿Cómo están? Voy a dejar de compartir yo. Déjame compartir de nuevo. Ya, pues. Estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, bueno. La segunda pregunta es de plano tangente. Así que eso, po. Igual que la primera pregunta, les dejo 5 minutos para que la piensen. Eh, y denle, po. Ahí en 5 minutos, un cuarto para las 6, la resolvemos entre todos. ¿Ya diste lo leíste ya, Mati? Les dije que la leyeran, pero después lo voy a leer. Ya, bueno, vaya. El tiempo para que la pensaran. Un cuarto para las 6 partimos resolviendo el ejercicio. Adiós. Si los caros saben Igual, leer. sí, igual me demoré un poco, pero no importa. No, está bien, da lo mismo.
Ya, estamos, ¿no? Estamos con el tiempo. Sí, son un cuarto para las 6. Ya, ¿alguna idea para resolver el problema? ¿Alguien tiene alguna idea? Chat ahí. Claro, sí, eso de z como una función está bien, porque la idea, uno cuando tiene plano tangente tenéis como dos maneras de sacar planos tangentes, la verdad, es a conjuntos que están definidos de dos maneras, o como el grafo de una función, que significa, a ver, escribirlo. Tenemos dos tipos de conjuntos a los cuales nosotros le podemos sacar, como le podemos sacar un plano tangente. El primero es cuando nosotros tenemos definido, por ejemplo, un conjunto A como el grafo de una función, o sea, del estilo x, y, z, en R3. Vamos a hacer en R3 el ejemplo. Tal que z es igual a un g de x, y. Eso es definir un conjunto a través del grafo de una función, ¿cierto? Se define el plano tangente en un punto x, en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, en R3. Cuando lo estamos definiendo de esta manera, se define la forma z es igual a z sub 0 más el producto punto entre el gradiente de g, en x sub 0 y sub 0, menos x menos x sub 0 y menos y sub 0. ¿Ya? Esa es la fórmula del plano tangente cuando estamos trabajando en un conjunto definido a través del grafo de una función. De la otra forma que podemos ver el plano tangente es cuando lo definimos como el conjunto de nivel de una función. ¿Qué significa eso? Es cuando nosotros definimos un conjunto de la forma B igual x, y, z en R3, tal que f de x, y, z sea igual a un c. Un c donde c es un real. ¿Ya? En ese caso, el plano tangente en un punto cualquiera perteneciente a B, sorry, tiene que, el punto donde el que está dando plano tangente tiene que pertenecer al conjunto, así que eso no está tan bien. Eso tiene que estar en A. Y acá en B se calcula como 0 igual al producto punto entre el gradiente de f en x, y sub 0, y sub 0, z sub 0, con x menos x sub 0, y menos y sub 0, z, z sub 0. ¿Sí? Esas son las dos maneras de calcular el plano tangente que nosotros conocemos, en varias variables. Entonces, tenemos las dos opciones. Definir el conjunto como un grafo, una función, o como el conjunto a nivel de otra función. ¿Sí? Las dos son equivalentes y se pueden sacar, se pueden ocupar las dos, independiente del problema, aunque de repente el problema es que es más fácil uno que el otro. Ya. Entonces, sabiendo esto, ¿qué hacemos? Tenemos esta cosa y nos dicen que f una función C1, tal que nos definen C como lo x, y, z en R3, tal que z es igual a x por f de x partido en y, considerándolo y distinto de 0. Y hay que probar que todos los planos tangentes a la superficie C pasan por el origen de coordenadas. Esto es el punto 0, 0, 0. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros consideramos un plano tangente a C en un punto de x sub 0, y sub 0, z sub 0 en C, ese plano va a pasar por el origen. ¿Sí? O sea que el punto 0, 0, 0 va a cumplir la ecuación del plano. Entonces, con eso, ¿cómo seguimos? ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere definir el conjunto C de alguna manera? Ya, la primera. Sí, pues, ¿cierto? La primera es como más
más natural, ya que ya está definido, entre comillas, como el grafo de una función, pero solamente que el lado derecho deberíamos definirlo como g, ¿cierto? Entonces, si definimos g de x, y como x de f de x partido en y, ¿cierto? Entonces, el c está definido como el grafo de esa función, pues, como lo x, y, z en R3, tal que z es igual a g de x, y. Ya, tenemos eso. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el plano tangente en un punto cualquiera en C. Entonces para eso, consideramos sea un x, un x sub 0, y sub 0, z sub 0, en C. ¿Ya? Primero, para poder calcular el plano tangente que tenemos que hacer, tenemos que calcular el gradiente, ¿cierto? El gradiente es necesario en cualquier caso para calcular el plano tangente a la superficie. Entonces, calculemos el plano tangente, o sea, el gradiente de G. El gradiente de G en el punto x, y sería G con respecto a x. ¿Cómo sería esto? Sería, ¿alguien que sabe, una idea de cómo resolver la derivada con respecto a x? Claro, derivada de la multiplicación y regla de la cadena. Las dos, las dos. Efectivamente. Entonces, la primera sería la derivada de x por f. Entonces nos queda f de x partido en y más x por la derivada de esto. La derivada de esto sería f' de x partido en y por la derivada de x partido en y, que nos quedaría un partido en y acá. ¿Cierto? Y ahora, si ahora derivamos esto con respecto a y, nos queda f' de x partido en y por menos x partido en y al cuadrado. Es un por, así que vamos a poner el menos afuera. Acá. Ya. Entonces con eso ya tenemos el gradiente de G, ¿cierto? ¿Todos me compran ese gradiente? No, no está tan bien. Me falta un x al cuadrado. Me falta un x acá al cuadrado. Porque esta función está multiplicada por el x, que estuvo siempre acá, que nunca la consideré. Ya. Entonces, con eso podemos, ahora sí que sí, tenemos todo para poder sacar el plano tangente. El plano tangente phi, que lo vamos a llamar phi, van a ser los z iguales a z sub 0 por el producto punto entre el gradiente evaluado en x sub 0, ¿cierto? Serían algo estilo f de x sub 0 partido en y sub 0 más x sub 0 partido en y sub 0 f de x sub 0 partido en y sub 0 menos x sub 0 al cuadrado partido y sub 0 al cuadrado f prima, esto también era prima, ¿no? Sí, era prima, de x sub 0 partido y sub 0, ¿cierto? Coma x menos x sub 0 y menos y sub 0. Esa es la ecuación del plano tangente. Ahora, trabajémosla un poco porque así está un poquito complicada. Y entonces,
sigamos trabajándola. ¿Qué podemos hacer? Vamos a resolver este producto punto, y me quedaría entonces que z va a ser igual a z sub 0, más, esto me quedaría de la siguiente forma, x por f de x sub 0 partido en y sub 0 más x sub 0 x sub 0 partido en y sub 0 f' de x sub 0 partido en y sub 0 menos x sub 0 f de x sub 0 partido en y sub 0 menos x sub 0 al cuadrado partido y sub 0 f' de x sub 0 partido y sub 0 y para abajo, nos vamos para abajo, esto va a quedar menos y x sub 0 al cuadrado partido y sub 0 al cuadrado f' de x sub 0, y sub 0 más x sub 0 al cuadrado y sub 0 f' de x sub 0 partido y sub 0. Ya, entonces la ecuación del plano, pasamos de esto a esta cosa. ¿Y ahora qué queremos hacer? Queremos chequear que los planos, o sea, porque esto ya está listo. Esta es la ecuación del plano tangente para cualquier punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0 de la superficie. ¿Sí? Esos puntos están en C. Entonces, ¿qué queremos chequear? Es que el punto 0, 0, 0 pertenecen al plano tangente. ¿Y cómo uno hace para chequear que algún punto pertenezca a alguna superficie? Alguna idea. Reemplazar, ¿cierto? ¿Pero en qué terreno hay que reemplazar? ¿En los x sub 0, y sub 0 y z sub 0? ¿O en los x, y z? Eso es importante, ¿sí? Lo que tenemos que reemplazar son los x y z. Los x sub 0 y sub 0 y z sub 0 están fijos, son puntos cualquiera en la superficie C. Entonces reemplazamos. Reemplazamos. Tenemos que, vamos a llegar, que esto va a ser 0 igual z sub 0. Eso se me va, me queda este, menos x sub 0 f de x sub 0, y sub 0 partido en f de esto, menos x sub 0 al cuadrado y f de x sub 0 partido en y sub 0 más x sub 0. Acá simplificamos S con S, con lo que llegamos a que z sub 0 es igual a x sub 0 f de x sub 0 y sub 0. Y ahora, ¿qué hacemos? Llegamos a esto, no podemos seguir más trabajando esto, ¿cierto? Ahí no estamos listos, ¿Por qué? porque pertenece a C esa triada de puntos. Esa es la idea. Eso se cumple siempre, ya que el x sub 0 y sub 0 y z sub 0 pertenece a C. Eso, entonces, esto es verdad. Esto se cumple. Y eso es algo como que siempre en general, cuando estáis trabajando con preguntas de plano tangente, como con x sub 0 y sub 0 y z sub 0 como generales,
los vaya a ocupar que esos puntos están en tu superficie. Eh, sí, con eso estaríamos. ¿Alguna duda de plano tangente que quieran repasar? Sí, si calculé el gradiente G. El gradiente G está calculado acá arriba. Mati, ¿Sí? la fórmula esa que está un poquito más abajo del plano tangente en X0 y 0 y Z0, ¿lo podemos llegar y usar así, no? Sí, esa la podemos llegar y usar, Sí, ¿no? ¿La tenemos? Ya. sí, Nice. sí, toda esta, sí. Sí. Estas son las dos ecuaciones del plano tangente que se conocen. Así que ocúpenla, no, tranqui. El producto punto. Mati, El producto punto, dame 5 segundos que estoy resolviendo esto. Es coordenada por coordenada. Es esto multiplicado por esto y más esto multiplicado por esto. Entonces, si multiplico esto por esto, me queda eso por eso, más eso por eso, y eso por eso, más eso por eso. Y eso. No sé si se entiende, Macarena. ¿Tú me Mati, habías preguntado algo? ¿Sí? ¿puedo llegar y decir que el producto escalar entre el gradiente de G, menos 1 y X menos X0, Y menos Y0 menos, Z menos Z0 es igual a 0? Como, porque como es tangente, entonces el producto escalar tiene que ser igual a 0, ¿no? Espérate, me dijiste el producto punto entre el gradiente de G, como Sí, menos 1. Ah, sí, son equivalentes. Sí, ya. Es que tú lo hiciste como cuando tenía el Z afuera, ¿cierto? sí, Ya, pero es lo sí, mismo, pero son ¿verdad? equivalentes. Sí, Entonces, ¿puedo llegar es a verdad. ocupar eso? Sí, Ya, bacán. Ya, eso, gracias. sí. Porque al final es como que si definierais F cuando pasáis el menos, cuando despejáis el Z y después lo pasáis por el lado. Sí, es lo mismo. ¿En qué caso conviene más usar la segunda forma? Depende de la. Sí, ¿en qué caso conviene más usar la segunda forma? Es cuando, no sé, vos, por ejemplo, tenéis de la forma x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado es igual a un c, ¿cachai? En ese caso, claramente te complica despejar el z, porque tienes que ponerte en caso y toda la cuestión, entonces lo mejor es escribirlo como el conjunto de nivel de la función x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿cachai? Si es como natural despejar el z, entonces es más fácil la primera forma. Pero hay veces que realmente como que no sale despejar el Z. No es como tan rebuscado, la verdad. Ahí está el enunciado por si alguien quería. El enunciado lo vamos a subir. O sea, está en el enunciado está en la comunidad de los dos relojes, por si acaso. Por si alguien quiere verlo. Ya, pues, si no quedan dudas de plano tangente, podemos seguir a la siguiente, con el Freddy, creo que le toca. O me toca a mí, de nuevo. No me acuerdo. ¿Le doy yo o le ¿Ah? das tú? No sé cómo quedáis. Una y una, po. Una Ya, y una. apaño. Pero igual la mía es más cortita ahora, pero para que entiendan más o menos algo del Sí, proceso. está bien. Esa es la 2. Eso. Ya. Buena, cabro. Cualquier cosa, preguntan, pero me voy por ahora. Dejo el Frey. Dale, crack. Ya. Voy a hacer yo ahora un problema de optimización, el tercer problema de la tutoría. Ya vamos a hacer 4 problemas. Yo creía que iba a ser el cuarto, pero se le puse P4, pero no importa. Ya, pues nos dicen, considere la función R, o sea, la función f de R al cubo de R3 a R,
que está definida de esa forma. O sea, f de x, y, z va a ser igual a menos x por el logaritmo de x, menos y por el logaritmo de y, menos z por el logaritmo de z. Ya, y el conjunto C, que van a ser los puntos hasta que cumplen que x más y más z va a ser igual a 1. O sea, ciertamente, antes de yo leer el problema, yo ya me estoy fijando en lo que estoy teniendo. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo una función y una restricción. O sea, yo ciertamente acá voy a tener que usar multiplicadores de Lagrange en algún momento. ¿Ya? Sí o sí yo tengo que usar eso. Eso es como algo que ustedes tienen que pensar desde ya. Como yo veo una función y veo una restricción de igualdad o con desigualdad, y pienso ya, al tiro voy a tener que usar multiplicadores de Lagrange. Eso primero que todo, ya es muy importante. Entonces, en la parte A, nos piden, dice, demuestre que existe un único candidato a ser mínimo o máximo de f sobre c. ¿Ya? O sea que no sé todavía, no sabemos todavía si es mínimo o máximo, pero sabemos que nos piden probar que existe un mínimo, un único candidato. ¿Ya? Porque no sabemos si nuestra función va a tener mínimo, no sabemos si nuestra función va a tener máximo. Pero en general, yo les pregunto a ustedes para que lo piensen un ratito, para que le den una vuelta al problema, les digo como que piensen cuáles son las formas o qué maneras yo tengo con los conocimientos porque me imagino que no todas las secciones tienen el mismo conocimiento, pero con el conocimiento que tienen hasta ahora, cuáles son las formas de obtener esos únicos candidatos, o cómo yo pruebo que existe un mínimo, o cómo yo pruebo que existe un máximo, o no sé, y hay muchos criterios y yo quiero que ustedes piensen en esos criterios porque dependiendo de las secciones en que ustedes estén, le pueden preguntar cualquiera de esos criterios, ¿ya? Así que, no sé, a las 6:10 parto con el problema, pero por mientras piensen todos los criterios que se necesitan para obtener mínimos o máximos, como en cualquiera. ¿Cuáles son todos los teoremas que ustedes conocen? ¿Ya? Eso, denle una vuelta con eso. ¿Sobre qué? Es que dije muchas cosas en verdad, pero no entiendo tu pregunta, Pamela. Como de lo de los multiplicadores o de las condiciones para obtener mínimo o máximo. Ya, o sea, no sé, tenemos una función, ¿cierto? F de 3 variables, y tenemos un conjunto C, que básicamente este conjunto C es una restricción, porque esa es la forma en la que hay que verlo. Entonces en la parte A nos preguntan, demuestre que existe un único candidato a ser mínimo o máximo de f sobre c. Entonces lo primero que yo dije era que si ustedes ven una función y ven una restricción, así de inmediato, lo que ustedes tienen que pensar siempre es en usar multiplicadores de Lagrange. O sea, yo les aseguro que si ustedes ven en alguna pregunta X, ustedes ven una función y una restricción de igualdad o de desigualdad, van a tener que usar multiplicadores de Lagrange. Eso es siempre así. En este caso, obviamente que estamos con restricciones de esta forma no lineales, o sea, funciones no lineales. Eso. Y ahora les pregunto como que piensen, bueno, ya ahora se está acabando el tiempo, pero la idea es pensar como
qué formas yo tengo de encontrar mínimos, como qué resultados puedo usar yo, qué cosas puedo usar. ¿Ya? Ya, entonces, para partir, respondamos la pregunta que les hice, como, ¿de qué formas yo podría, no sé, intentar de demostrar esta pregunta? Por ejemplo, ¿cómo demuestro que una función tiene mínimo así, no sé, mínimo global? Rápidamente, ¿cómo podría, qué tendría que probar? Ya, gradiente igual cero, ¿cierto? Eso es importante porque el gradiente igual cero me da puntos críticos, o sea, me da puntos silla, me da máximo, me da mínimo. Ya, bacán. Pero una condición suficiente para encontrar un mínimo de la función así de inmediato. ¿Qué yo podría necesitar, por ejemplo? Con respecto a mi función, por ejemplo. ¿Qué tendría que cumplir mi función? Ya, hessiano definido positivo. ¿Qué significa que el hessiano de mi función sea definido positivo? Me va a decir que evaluado en ese punto, ya, eso. Lo que dijo Pamela es lo que dijo Pamela es lo que yo estaba esperando. No lo vamos a usar en esto, pero es muy importante que lo sepan. Si yo tengo que una función es convexa, ojo, si yo tengo que una función es convexa, yo sé al tiro que para todo punto, su hessiano va a ser semidefinido positivo o definido positivo, y eso nos va a entregar al tiro que los valores propios tienen que ser positivos, y eso nos va a entregar al tiro que nuestra función tiene un mínimo local, o un mínimo global, en este caso, si la función es estrictamente convexa. De inmediato. Eso tienen que sabérselo, pero de inmediato, de inmediato, de inmediato. Entonces, esto que nosotros hacemos, como sacar el hessiano, eso siempre hay que hacerlo. Entonces, en la parte B nos piden determinar si el candidato que nosotros vamos a encontrar va a ser máximo o mínimo. ¿Cómo vamos a saber si ese candidato va a ser máximo o mínimo? Vamos a calcular el hessiano de nuestra función y vamos a, como decirlo, reemplazar esos valores. Y eso va a ser todo. Nada más. Súper bien, chicos. Esas eran las respuestas que yo estaba esperando. Ya, pues. Entonces, como yo les decía antes, aquí no sé muy bien no se sabe muy bien cómo demostrar esta pregunta, pero el consejo que yo les digo, que si ustedes ven una función y ven una restricción, lo que tienen que hacer siempre es usar los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ya podemos plantear el lagrangiano, calculamos y veamos cuáles son nuestros candidatos. Y si yo obtengo un candidato y demuestro que todos los otros candidatos no pueden ser, o simplemente mis ecuaciones me llevan a un solo candidato, entonces efectivamente voy a estar demostrando. Entonces, como agregando que voy a encontrar candidatos y además voy a tratar de probar que es el único encontrando solo ese, entonces ya voy a estar obteniendo lo que quiero. Pero como hay que considerar varias cosas para saber cuándo usar Lagrange y cuándo saber que van a llegar a eso, ¿ya? Si algo supe de esa matraca más o menos, ¿ya? Ánimo, chiquilles. Ya, entonces, prosigo. Demostremos que existe un único candidato a ser mínimo máximo, y ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir el lagrangiano. Entonces, escribimos nuestro lagrangiano. No sé cómo conocen ustedes la fórmula del lagrangiano, pero yo la conozco con más. Ustedes me dicen si es que estoy bien o estoy mal. ¿Ya? Ya, pues, entonces escribimos Bueno, Freddy, ¿Sí? lo mismo que pasó en la mañana, ¿le voy a poner un más o un menos o es indiferente? Al Ahora final queda lo mismo. como yo lo hice, le puso más. Es que todavía no he analizado la situación que tuvimos en la mañana, pero sí, Ya, pero es un signo, al final es un signo. sí, al final como que no cambia mucho en el proceso en lo que uno tiene que hacer, pues. Ya, está bien. ¿Cachai? Es lo mismo. A ver, espérenme que creo que hay alguien intentando entrar. ¿O yo estoy equivocado? No, 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 según yo no. Está todo en orden. ya. Bacán. Es que alguien habló y me Dale dijo nomás. in waiting room, no caché esa mano. No, yo estoy atento, así que dale nomás. Ya, Tranca. vale, ya. Perfecto, ya, sí. Entonces, escribimos el lagrangiano. Yo, que va a ser, bueno, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, con respecto a lambda, ¿cierto? Que es mi multiplicador de Lagrange. Y en mi función, ¿cierto? Que va a ser menos x
por logaritmo de x, menos y por logaritmo de y, menos z por logaritmo de z, más lambda ¿por qué? Ya, entonces aquí viene la primera gran pregunta. ¿Qué es esto que yo tengo acá? Es mi restricción, pero ¿cómo yo tengo que escribir mi restricción? Entonces aquí lo voy a hacer en estas dos líneas que tengo acá, o mejor, ya lo voy a escribir después, al final, pero yo sé que ustedes me entienden. Claro, va a ser x más z más y más z menos 1. Ya, lo voy a escribir y después lo explicamos. Tal que h de x es igual a x más y más z menos 1 es nuestra restricción. Ya. Siempre en las restricciones de los multiplicadores de Lagrange, la idea es siempre dejar el igualado a 0 a la derecha, o sea, tienen que pasar todo lo que está a la derecha restando hacia la izquierda. Entonces, en este caso, el 1 lo pasamos restando, y al final lo que nos queda acá, siempre aquí, tiene que ser lambda por h de x. ¿Ya? Y con el h que nosotros definimos acá, queda exactamente esto. Cosa de que, y la gracia es que este h no va a depender de lambda, entonces cuando nosotros derivemos con respecto a lambda, nos va a quedar exactamente la restricción que nosotros queremos. Esa es como la principal gracia de esto. Que cuando ustedes deriven el lagrangiano con respecto a lambda, o sea, con respecto al multiplicador, les va a quedar exactamente la restricción. Ya, pues entonces ahora derivamos el lagrangiano, vamos a calcular el gradiente y vamos a imponer que sea igual a 0. Entonces, la derivada del lagrangiano con respecto a x, entonces, ¿es igual a qué? Es igual a menos, ¿cierto? Logaritmo de x, ¿cierto? Que va a ser, bueno, de un producto, ¿cierto? Más, bueno, x partido por x. Más la derivada de esto con respecto a x, que es lambda. Y esto vamos a imponer, ojo, todo esto estamos imponiendo que va a ser igual a 0. La gracia de esta función es que es muy simétrica, entonces las otras ecuaciones van a ser exactamente iguales. O sea, va a ser la derivada con respecto a L con respecto a y, ¿cierto? Va a ser menos logaritmo de y más y partido por y, casi me equivoco ahí, más un lambda nuevamente igual a 0, ¿cierto? Ahora lo mismo con z, va a ser igual a menos logaritmo de z, más z partido en z, más lambda igual a 0. Y la última derivada, con respecto a lambda, nos va a quedar que el x más y más z menos 1 es igual a 0. Ya, pues, entonces nos entrega ya, ¿qué nos entrega? Si ustedes se fijan, nosotros podemos despejar el lambda de las tres ecuaciones, el x partido por el x, el y partido por el y, y el z partido por el z, se simplifican a 1, ¿cierto? Esto es 1 y esto es 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar, nuestra primera ecuación va a ser que lambda va a ser igual a logaritmo de x más 1, ¿cierto? Que lambda va a ser igual a logaritmo de y más 1. Esto va a ser 2i, este va a ser 3i más 1, ¿cierto? Y nuestra cuarta ecuación, que nos va a decir que x más y más z tiene que ser igual. Ya, en general, como la idea de estos problemas es como... Nosotros tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas, considerando el lambda también como una incógnita, pero la gracia, primero, es que la última ecuación, que es la nuestra ecuación, nunca depende de lambda. Entonces ahí tenemos como una ecuación, una forma en la que uno gana la ventaja. Y cuando uno tiene estos problemas con restricciones de igualdad, lo primero que tiene que hacer uno es poner casos sobre el lambda, porque el lambda al final no es como que yo lo quiera obtener. Yo solo quiero obtener el x, el y y el z, es lo único que me importa. Entonces yo acá uso el lambda, como lo uso de esa forma. Que así yo rápidamente de estas primeras tres ecuaciones que yo tengo acá, ¿qué puedo decir acerca con respecto a x, y z? Así como lo primero que se me ocurre es igualar las tres ecuaciones, porque puedo. Claro, eso mismo que dijo Diego. Al final,
si yo igualo los lambda, me va a quedar que logaritmo de x más 1 va a ser igual al logaritmo de y más 1 va a ser igual al logaritmo de z más 1. Entonces se me van los 1 de ambas de las tres igualdades, entonces me va a quedar que el logaritmo de x va a ser igual al logaritmo de y esto va a ser igual al logaritmo de z. Ya, perfecto. Entonces aquí yo tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Claro, aquí alguien mencionó una exponencial, entonces yo podría aplicar exponencial en todos los lados de esta igualdad y llegaría a que x va a ser igual a y y igual a z. Ya, bacán. ¿Y cuál sería como el argumento un poquito más detallista y un poquito más minucioso, pero igual de formal? Yo podría decir que el logaritmo natural es una función inyectiva. Entonces, si estas cosas, el logaritmo de x es igual al logaritmo de y y es igual al logaritmo de z, como el logaritmo natural es una función inyectiva, entonces esto nos tiene que decir, de cualquier forma, que el x tiene que ser igual a y y tiene que ser igual al z. Y esto se tiene de inmediato. O sea, esa es la forma más fácil como de obtener este problema. ¿Se cachó? Sí, pues son igual de válidos los dos argumentos. Porque yo podría aplicar exponencial también y llegaría a lo mismo, porque me queda exponencial del logaritmo, que como son funciones inversas me llego a la identidad. ¿Cachai? Esa es como una de las gracias. Eso, ¿cachai? Entonces, como yo obtuve esta ecuación de las tres primeras, me queda solo la cuarta, que es la que tengo que reemplazar, y como sé que son iguales y ambas tienen que sumar 1, quiere decir que el x, y, z, la única posibilidad que tienen que ser para que sea único es que tienen que ser un tercio, un tercio y un tercio. No, yo lo pondría bueno también, si yo te lo corrigiera. Yo lo pondría bueno, porque igual está bueno, pero considero que decir que, es que, no sé si es tan, ¿cómo decirlo? Es formal al momento de sacar el x, el y, el z, lo de la exponencial, eso está correcto, está súper bien. Pero fíjate que en la pregunta nos piden demostrar que es único, ¿cachai? Que es el único candidato. Entonces, si tú te fijas, como que este proceso del lagrangiano nos debiese mostrar todos los candidatos que hay para el mínimo o máximo, o no sé lo que sea. ¿Ya? Pero entonces esto nos muestra solo uno, pero como yo no sé que hay otro más, ¿cachai? Entonces tú decís, ya, supongamos que hay dos, y ambos van a cumplir esto que está acá. Entonces ahora yo podría decir, bueno, pero como yo sé que es inyectiva, entonces yo voy a tener que estas cosas tienen que ser iguales, po. ¿Cachai? Ah, ya, porque yo necesito x y z, ¿cachai? Mira, primero yo obtuve que x, y, z, y obtuve que el único valor posible que era x, y, z. Entonces, cuando a ti te dicen como demostrar que algo es único, tú tenés como dos opciones. En general tenés una opción nomás, pero hay una opción que está como escondida igual, ¿cachai? Tú decís como ya demuestra que esto es único. Bueno, para demostrar que algo es único es simplemente darse dos y demostrar que son iguales. Bacán. Pero tú también podés encontrarlo como explícitamente, pues, ¿cachai? Y llegar a que no puede haber algún otro, porque según las ecuaciones que nosotros hicimos, solo puedes obtener este que está acá, ¿cachai? Por eso como es importante saber el x y el z. Y los valores que yo tengo acá me van a servir porque después yo voy a necesitar si ese punto es máximo es mínimo, ¿cachai? Mínimo, ¿cachai? Entonces yo voy a sacar el hessiano y voy a evaluar el hessiano en estos valores, que eso es lo que me importa al final. ¿Se cachó? ¿Todos entendieron lo que hice? Aquí yo voy a decir inyectividad. Ya. Repito, ¿nadie tiene alguna duda? ¿No quedó claro? ¿Ok, Freddy? Claro, exacto. ¿Sí? O sea que, como con lo que decía de inyectividad, cuando saco la exponencial a ambos lados, y como es exponencial de logaritmo, al final, como son inversas, es biyectiva, al final inyectiva, entonces como que lo estoy haciendo implícitamente, pero no estoy como diciendo. Entonces como que al final es como la misma idea. Sí, podría ser que fuera la Sí. misma idea, sí.
Sí. Ya no, pero entiendo el punto de decirlo como implícitamente para notarse que son únicos y que no, Claro, no pasen entre exacto, medio. esa es como la idea, pues, ¿cachai? Como aquí tú decís, y al final si hay más puntos van a cumplir exactamente lo mismo que está acá, pues, entonces tienen que ser todos iguales, o sea, vaya a encontrar otro Z y otro Y y otro X, pero también tienen que valer un tercio, entonces al final siempre fueron el mismo. Ya, eso sí, Eduardo, exactamente eso es lo que acabamos de hacer. A ciencia simple, pues, ¿cachai? Obviamente hay veces que las ecuaciones van a estar más complicadas y vaya a tener que hacer suposiciones sobre lambda, pero en este caso es sencillo que nosotros casi ni nos metemos con lambda, pero por ejemplo hoy día, en la mañana, cuando tuve que hacer auxiliar de esto, uno dice como ya, supongamos que lambda vale cierto valor y esto nos entrega ciertos valores de x. Supongamos que lambda vale otro cierto valor y eso va a dar otros candidatos. Pues, ¿cachai? Aquí la gracia de esto es que los candidatos que nosotros acabamos de encontrar vale para cualquier lambda. Y siempre, independiente del valor del lambda que yo tenga, el candidato al que yo voy a llegar siempre va a ser el mismo, no va a haber otro. En general, el valor del candidato depende de lambda, pero en este caso, de esta forma no depende. Pero hay veces que sí. Eso puede variar, como te dije. Bueno, no estoy seguro del valor de lambda que usé yo hoy día, pero algo así. No me acuerdo muy exactamente cómo eran las desigualdades que tenía que cumplir lambda, la verdad. Sí, yo considero que o sea, no, pues, pero es que aquí están todos los candidatos posibles, pues, ¿cachai? No hay más. Cualquier otro valor de lambda que tú pongas que cumpla con las hipótesis, te va a llegar a este mismo valor. ¿Cachai? La gracia es que esa es la gracia de los multiplicadores de Lagrange, que te llevan a todos los candidatos posibles. ¿Cachai? Entonces, claro, al final de todo, tú vayas a usar la inyectividad para demostrar que esas cosas tienen que ser iguales. Pero como tenéis que usar ambos argumentos, no es solo eso. Sí, sí, como esa es como la idea. La idea es que normalmente cuando es más matraquero, no sé si lo hacen con 3 variables, lo hacen con 2, ¿cachai? El problema que vi hoy día, por ejemplo, que daba, cuando el lambda tenía un valor, me daba ciertos valores de x e y, pero cuando el lambda tenía otro valor distinto, que era como los otros 2 casos posibles en los que cambiaba, entonces ahí cambiaba como el resultado. Entonces, y la idea después de eso es probar todos esos candidatos posibles, ¿cachai? Porque todos esos puntos que tú obtienes van a ser puntos críticos. Y todos van a ser candidatos, pero a lo mejor no todos van a llegar a ser mínimo, máximo o punto silla. Ahora tú tenés que, para saber qué es cada punto, tenés que ver el hessiano, ¿no? ¿Cachai? Sí, el sistema te suelta solo esta condición, pues eso es lo que se hace. Eso, ¿alguna otra duda? Ya, voy a seguir. Entonces demostramos que es el único candidato. Bacán. Sí, te puede entregar muchos candidatos. Muchos candidatos. No, te puede entregar varios, porque va a depender de lambda. O depende de tu ecuación al final. Va a depender de la ecuación que tú tengas. Y tu ecuación, porque aquí tú tenías una ecuación, ¿cachai? ¿Y cuál es la solución de tu ecuación? Bueno, que las 3 variables sean iguales. Pero tú tenías un sistema de ecuaciones, ¿cachai? Un sistema puede tener muchas soluciones, infinitas soluciones, no sé. ¿Cachai? Entonces te puede entregar muchos candidatos, al mínimo. ¿Cachai? Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, en el seno, ¿cachai? Tú ahí te fijas que tenés muchos infinitos mínimos locales e infinitos máximos locales. ¿Cachai? Entonces, sí, en general como que no sé si hay que despejarlo, pero como que te importa los valores de X y Z te dependen, ¿cachai? Al final, y como que tú podías hacerlo, pues, ¿cachai? Porque te dan 4 ecuaciones y 4 variables. O sea, mis 4 variables van a ser x, y, z y lambda, y las 4 ecuaciones son las 3 que yo tenía al derivar con respecto a x y z, y la otra restricción que te falta. ¿Cachai? En general, cuando son con desigualdad, ahí se pone más complicado, no más complicado, pero mucho más matraquera la optimización, cuando hay una restricción de igualdad, pero creo que a ustedes no les corresponde saber eso, no sé. Por lo menos los de ARIS solo necesitan saber con igualdad, con desigualdad es otro el proceso que se hace. Hay otro multiplicador.
Ya, bacán. Entonces, sigo. Entonces ahora, bueno, calculamos el hessiano pues, para la parte B. Eso es para ver el que es definido positivo. Ya, no es tan... Lo vamos a hacer, pero no de esa manera. Ya, entonces calculamos el hessiano. Ahora yo quiero saber qué onda este hessiano, po, ¿cachai? Como qué está pasando con el hessiano y por qué yo lo necesito. Porque yo necesito saber si mis candidatos son máximos, mínimos o puntos sillas. Dentro de esas 3 clasificaciones pueden estar. Entonces nosotros teníamos que el gradiente de mi función, lo voy a volver a escribir, era menos logaritmo de x menos 1, ¿cierto? Menos logaritmo de y menos 1 y menos logaritmo de z menos 1. Ya, entonces el hessiano, gracias a que las derivadas parciales dependen solo de la misma variable con respecto a las cuales derivé, es fácil obtener el hessiano porque solo va a tener valores en la diagonal. Espero que... Entonces, bueno, la derivada de la primera coordenada del gradiente con respecto a x, se me va este 1 y me va a quedar menos 1 partido por x, ¿cierto? Lo mismo con esta, me va a quedar menos 1 partido por y, y esta menos 1 partido por z. Y el resto de todas las coordenadas del hessiano van a ser 0, porque la primera función no me depende ni de y ni de z, o sea, me va a quedar 0, 0. La segunda no me depende ni de x ni de z, o sea, me va a quedar 0, 0. Y la tercera no depende ni de x ni de y, o sea, me va a quedar 0, 0. Claro, exacto. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que se hace. Esos son los puntos como críticos. Pero tú quieres también que se cumpla la restricción al final. Eso es importante igual. Ya, po. ¿Se entendió el hessiano? Como la primera coordenada del gradiente, ojo, la primera coordenada del gradiente solo depende de x, entonces cuando yo vuelva a hacer mi segunda derivada, con respecto a y, con respecto a z, me van a dar 0. Entonces, por eso este hessiano que yo tengo acá, solo me va a depender solo va a tener valores en la diagonal. Nada más que eso. Solo va a tener que, nada más. Entonces aquí Eduardo puso, ¿cuándo vemos la definición para que sea semidefinida positiva? Estrictamente nunca vemos eso, porque en general para que sea, para verla, lo que vamos a usar nosotros para ver que sea semidefinida positiva o definida positiva son simplemente los valores propios. Nada más. ¿Ya? Y la pregunta es por qué, y si no me equivoco, la respuesta es porque como nosotros tenemos que, para usar estos teoremas de Lagrange y todo, nosotros necesitamos que nuestra función sea C2, ¿ya? Y eso es lo primero, o sea, ya, aquí es como, siempre, yo de nuevo no lo puse porque soy pésimo, pero la idea es que ustedes tengan que decir que la función sea C2, pero, ojo como, ¿qué significa que la función sea C2? ¿Qué implicancias tiene eso sobre el hessiano? ¿Qué significa que sea C2? Ya, si es C2, hay un teorema muy bacán que yo puedo usar si es C2, que significa que las derivadas parciales, como con distintas respectivas variables, pueden mutar. Sí, claro, y es como, es directo igual, porque tampoco les vamos a pedir que sea C2 tanto, porque simplemente son muchos logaritmos, vamos a derivar y nos van a quedar puras cosas bacanes, ¿cachai? Y chao, no necesitamos nada más. Claro, y derivadas cruzadas iguales, pero eso, por el teorema de Schwarz, famoso teorema de Schwarz, vamos a tener las derivadas cruzadas iguales, y eso nos va a decir que esta matriz H va a ser una matriz simétrica. Y esto es bacán. Yo quiero que sea simétrica. Si F C2 implica H sub F simétrica, matriz simétrica. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo quiera ver que sea semidefinida positiva o definida positiva, solo me tengo que preocupar de los valores propios. No tengo que hacerlo por definición. Nada más que eso. ¿Se entendió eso último que dije? La matriz siempre es simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que, bueno, este elemento de acá va a ser igual a este, que este de acá va a ser igual a este, y eso es todo. Como
que la coordenada i, j va a ser igual a la j, i. Ya, pues, bacán. Entonces, ¿cuánto va a ser h sub f de 1/3, 1/3, 1/3? Va a ser igual a menos 3, 0, 0, 0, menos 3, 0, 0, 0, menos 3. ¿Ya? Y eso es todo. Ya, ahora yo quiero, bueno, quiero calcular esto, pues como... y igualarlo a 0. Pero rápidamente, ¿se puede saber cuáles son los valores propios de esta función? De esta matriz, perdón. Ojo con los valores. Ya, voy a ir respondiendo. Ya, aquí alguien me dijo menos 3, eso está bien. Alguien me dijo lambda igual 3, eso no está bien. Después me dijeron menos 3 de nuevo, es una diagonal, eso está correcto. Orden 3, eso también está correcto. Ya, ahora me pusieron puros menos 3 y un 3. Ya, ojo, que cuando nosotros tenemos una matriz diagonal, es fácil buscar los valores propios porque nosotros simplemente tenemos que buscar los elementos que al restarle acá yo, obtengo un 0 en la diagonal. Si yo le resto 3 a estos números, voy a obtener un menos 6, y eso no me va a dar 0. ¿Ya? Entonces yo le tengo que, el valor propio que yo voy a tener va a ser menos 3. ¿Y por qué con multiplicidad 3? Porque va a aparecer en las 3 filas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos formalmente? Cuando yo tengo una matriz diagonal, espero que ustedes sepan, y también les digo que se puede demostrar, el determinante de una matriz diagonal va a ser simplemente la multiplicación de los elementos de la diagonal. Eso sobre todo, porque yo voy a elegir cualquiera del fila o columna y todos los otros valores van a ser 0, entonces voy a obtener un valor por el determinante de la submatriz, que va a ser diagonal de nuevo, y eso como que me va a dar siempre los elementos de la diagonal. Entonces yo voy a obtener esto. Que al calcularle el determinante, la matriz va a quedar como menos 3 menos lambda, 0, 0, 0, menos 3 menos lambda, 0, 0, 0, menos 3 menos lambda. Entonces el polinomio característico al final va a ser como menos 3 menos lambda al cubo igual a 0. Y eso sería todo. Entonces lambda es igual a menos 3 y la multiplicidad, si no me equivoco, algebraica es igual a 3. Me corrigen si no es así. Y eso sería todo. Y ahora, entonces, ¿qué valor tienen los valores propios? Negativo. Entonces, ¿cómo es la matriz? Es definida positiva o definida negativa. Exacto. Entonces, el hessiano va a ser definido negativo. Por lo tanto, el punto va a ser máximo o mínimo. Eso es todo. Y eso es todo lo que ustedes tienen que saber, chiquillas y chiquillos, ¿ya? Eso es todo. Entonces yo, recapitulando, calculo el lagrangiano, derivo, resuelvo la ecuación, uso lambda, me doy cuenta que todos los candidatos que me entregan van a valer para todo lambda. Siempre es muy importante eso. Pruebo que no puedo obtener otros candidatos. Calculo el hessiano en el candidato que encontré y le calculo los valores propios. Eso es todo. ¿Por qué basta con calcular los valores propios? Porque mi función es C2. ¿Qué significa que sea C2? Significa que las derivas cruzadas son iguales. Eso significa que el hessiano es simétrico, por lo tanto, para ver que sea definido positivo, definido negativo, es que al tiro, si no fue, entonces yo tendría que ver los valores propios. Y eso. Y ahora yo calculé los valores propios, me dieron negativos, por lo tanto el hessiano es definido negativo, y con eso obtengo que es un máximo. Ya. Si no me equivoco, el teorema de condición suficiente de máximo y mínimo solo me entrega que es máximo local. No estoy seguro, pero creo que era solo local. Me arriesgaría al decir que es máximo local lo que te entrega, el teorema de condición suficiente. Ya, porque para decir que sea máximo local, máximo global,
hay que decir como, deberíamos, por ejemplo, probar que es cóncava la función. Y si la función es cóncava, quiere decir que el hessiano es definido negativo para todo punto, entonces ahí sería un máximo global. Por ejemplo, esa es una forma. ¿Cachai? Ni siquiera eso, como esa es la forma. Si no fuese 2, es que no es que si no fuese C2, es si no fuese, si la matriz no fuese simétrica, ¿ya? Porque tú tienes que C2 implica derivadas cruzadas iguales, pero tú aún así puedes tener derivadas cruzadas iguales sin necesidad de ser C2, ¿ya? Ojo ahí. Pero ojo que todas las hipótesis para usar Lagrange y para usar hipótesis de estas cosas de los hessianos, siempre te piden que la función sea C2 como hipótesis. Así que como que siempre van a tener que ser C2 y ustedes siempre lo primero que tienen que hacer es verificar todas las hipótesis del teorema antes de usarla. Y eso es todo, nada más. ¿Se cachó? En general siempre es C2. Así que uno siempre tiene que calcular los valores propios. No, pues en este caso no sería ninguna de las dos. ¿Cachai? ¿Y qué significa que no sea ninguna de las dos? Significa que va a ser un punto silla. No va a ser ni máximo ni mínimo. ¿Cachai? Va a ser algo como esto, no sé, en R2, una función que sea como así. Algo así, ¿cachai? Que este punto es un punto con derivada igual 0, pero no es ni máximo ni mínimo. Ya, la conclusión es que como el hessiano es definido negativo, entonces este punto tiene que ser un máximo local. ¿Por qué no es máximo global? Porque yo necesito más para que sea máximo global. Necesito que mi función, que el hessiano sea definido negativo, pero para todo punto del dominio. Yo solo lo estoy probando para un punto en particular. Claro, que sea C2 significa que las derivadas cruzadas son iguales, por lo tanto que la matriz hessiana va a ser simétrica, y esa tiene implicancia sobre los valores propios. Y la definición de C2 es que es dos veces diferenciable y que la segunda derivada es continua. Eso es todo. Eso. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. JB preguntó que las derivadas cruzadas sean iguales, no implica... No, el teorema solo dice C2 implica derivadas cruzadas sean iguales. La de vuelta no se tiene. Y debe haber algún contraejemplo que no me acuerdo en este momento, pero la conversa no es igual, no se tiene. Que los valores propios implica que la matriz es definida negativa. Ojo. Que la matriz es definida negativa, no negativa, porque no sé qué significa que una matriz sea negativa, pero es eso. El enunciado ya está arriba, el desarrollo así como esto, no sé si lo vamos a subir, yo creo que sí, le vamos a preguntar al jefe si lo podemos subir pero el video sí o sí lo van a poder ver, pues ahí van a ver todo esto, como el video con la grabación. Pero yo creo que sí vamos a poder subir ahí se lo vamos a mandar a la persona que nos comanda a nosotros y ahí él va a decir. Eso. Espero que haya quedado claro. Yo no sé si vale la pena seguir porque son 1:15 para las 7 ya. No sé, ¿qué opinan los...? Tarde igual, weón. Sí, igual es tarde, weón. A mí miro, ¿no? Ya, sí, matamos. Sí. ¿Quedó ¿No todo hacer claro? ejercicio? ¿Quedó todo claro, gente? Ya, entonces voy a dejar de grabar en este momento, ¿ya?